A todos los oyentes de nuestro canal de YouTube, damos la bienvenida de nuevo a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Después de unos días de pausa, donde estábamos pues en recuperación de nuestra salud, aquí estamos nuevamente con ustedes estudiando la palabra de Dios, haciendo pues lo que más nos gusta y atendiendo al llamado que hemos recibido de parte de Dios, de enseñar la palabra de Dios a la vida de muchas personas. Quiero invitarles a que antes de iniciar este tiempo de meditación, nos acompañen orando, nos acompañen dándole gracias a nuestro Padre Dios y encomendándonos a Él. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu amor incondicional, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser. Te damos gracias, Padre, por regalarnos un día más, por permitir, Señor, que tu luz ilumine nuestras vidas, nuestros corazones. Hoy, Padre, confesamos delante de ti nuestras imperfecciones. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras desobediencias. Y te pedimos, Señor, que hoy abran nuestros ojos, que abran nuestros oídos para entender, para comprender tu palabra, Señor, pero sobre todo que haya en nuestro corazón y en nuestra vida la disposición de obedecer tu bendita palabra en nuestra vida. Gracias, Padre Dios, por regalarnos este día y por regalarnos tu palabra, por darnos, Señor, la salvación a través de Yeshua en la cruz del Calvario, por quitar de encima de nosotros la maldición del pecado y de la muerte. Padre Santo y poderoso, a ti sea la gloria, la honra, la exaltación y toda la alabanza por siempre y siempre. Bueno, familia, una vez más damos la bienvenida a este tiempo devocional, este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Invitarles a que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el capítulo 8. Y antes de que usted y yo estudiemos la palabra de Dios, quiero invitar a todos los oyentes, a todos los que me están escuchando a través del canal de YouTube, a que se suscriban, a que se suscriban al canal, a que escuchen este audio hasta el final y que le den me gusta al video. Es muy importante para nosotros y es vital ese me gusta, porque así la plataforma de YouTube populariza el video, y entre más me gustas tenga un video, pues se lo va a ir recomendando a otras personas que van buscando este tipo de contenido. Recuerde que nuestro objetivo es que muchas personas estudien la palabra de Dios, se alimenten de la palabra de Dios día tras día. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios pues es un libro que nos habla acerca de la sabiduría, nos conecta directamente con la sabiduría desde el primer capítulo. Hemos venido estudiando y bueno, el primer capítulo nos da a entender, nos da a comprender para qué sirven los proverbios. Y aquí nos da unas palabras claves que nos van a acompañar a lo largo del libro, que los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, inteligencia y cordura. El libro de Proverbios lo que hace es aumentar la sabiduría y nos deja ver pues la sabiduría como el bien más precioso, más preciado que usted y yo podemos tener. Necesitamos sabiduría para todo en la vida. También nos deja el escritor, el rey Salomón, nos deja aquí unas perlas y nos dice que la sabiduría es mejor que la plata, que la sabiduría es mejor que las muchas riquezas que usted y yo podamos conseguir y podamos obtener en algún momento de nuestra vida. O sea que por encima de cualquier riqueza, de cualquier bien material que usted pueda conseguir, ocúpese de adquirir sabiduría. Es el bien más preciado de todos. Y el capítulo 8 nos va a hablar
nos va a llevar a entender la sabiduría personificada. Es decir, a través de lo que nos dice el capítulo 8, pues nos va a dar a entender de que la sabiduría toma una forma, como una forma humana. Ya hemos visto quién es la sabiduría en forma humana. Pues la sabiduría en forma humana no es nada más ni nada menos que Cristo, que Yeshua. Él es la sabiduría, Él es la verdad, Él es el que nos ilumina, Él es el alimento principal de nuestras vidas. Pero aquí vamos a tratar de entender la sabiduría como si fuera una persona que se aparece. ¿Ha visto usted personas que se aparecen por todas partes? Bueno, vamos a leer el texto y vamos a tratar de explicar. Dice así el capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a dejar hasta ahí, porque creo que hay mucho contenido en este capítulo del que podemos extraer muchas, pero muchas enseñanzas. Lo primero que dice es, empieza el capítulo 8 con una pregunta. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Es como si la sabiduría tomara una personalidad. Eso es como cuando, no sé si a usted le ha pasado, yo creo que muchas veces nos ha pasado, que hay ciertas personas que de un momento a otro, en alguna circunstancia de la vida, nos las encontramos por todas partes. Lo vemos una vez y otra vez y otra vez, y parece como si esa persona estuviera persiguiéndonos. Parece como que si esa persona pues estuviera detrás de nosotros. Y nos lo encontramos en un lugar y en otro lugar y en otro lugar, y no paramos de encontrarlo. Pues eso es la sabiduría. La sabiduría toma una persona, o la sabiduría es como una persona, que usted y yo nos empezamos a encontrar en todas partes. Nos lo empezamos a encontrar en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Ojo con esto. Recordemos que la sabiduría es el Señor Jesús. Y aquí nos está hablando este pasaje de que el Señor Jesús está en todas partes tratando de decirnos algo, tratando de darnos un mensaje, tratando de mostrarnos un camino. A los que amamos al Señor, a los que hemos sido tocados por Dios en algún momento de nuestra vida, para aquellos que hemos sido tocados por Dios, es este mensaje. No es casualidad. O sea, cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida en las manos de Dios, Él empieza a hablar y Él empieza a indicarnos un camino. Él empieza a indicarnos, a mostrarnos una dirección.
y se para en las veredas, se para en los caminos, se para en las puertas, por donde usted quiera que vaya, siempre nos encontraremos una persona que nos está tratando de indicar el camino. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces o no vemos esas señales o no las queremos ver, simplemente las pasamos de ellas. Eso me hace acordar de una antigua canción. Los que somos de la vieja guardia, hay una canción muy antigua que tiene que ver con un accidente, un accidente de tráfico de un chico, de una pareja que van conduciendo a toda velocidad por un camino y dice que él prende las luces para leer, tiene una distracción y dice: había un letrero de desviación el cual pasamos sin precaución. Yo manejaba, iba a más de 100, prendí las luces para leer, no sé, un mapa o algo. Y pasaron del letrero de precaución, no lo vieron y simplemente el coche, rodó por un abismo, dio no sé cuántas vueltas y ahí hubo un accidente y la pareja del chico murió. Y entonces luego hace un reclamo, dice: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Es una vieja canción, pero nos da una gran lección. Y es que muchas veces hay señales que nos indican de un peligro, que nos están indicando de que tengamos precaución, y simplemente no las vemos, simplemente pasamos de ellas, creyendo que no las sabemos todas, que no pasa nada, y después tenemos las consecuencias. El Señor aquí nos lo está representando con la sabiduría. La sabiduría está dando señales, está mostrando un camino, nos está mostrando constantemente un camino a seguir. Y aquí tenemos nosotros que tener los ojos muy abiertos para ver y entender esas señales que momento a momento, que día tras día nos están indicando qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos dice el libro de Proverbios aquí en el capítulo 8. El capítulo 8 dice: oh hombres, versículo 4, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. O sea, esto no es para los animales, esto no es para los perritos, ni para los gaticos, ni para las plantas. Este mensaje es a los hombres. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Dice el verso 5: entendeos simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. El libro de Proverbios nos habla mucho de lo que son este tipo de personas: los simples, los necios, los impíos. ¿Para quién es el mensaje? Para los simples, para los necios. Dice: entendeos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. O sea, esas señales, ¿para quién son? Para los que están como enceguecidos en la vida, en medio de la simpleza de la vida, para aquellos que están metidos en la necedad. Para ellos son estos mensajes de sabiduría. Entendeos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Por qué le habla a los necios? ¿Por qué le habla a los necios? Porque los necios no quieren escuchar muchas veces. Los necios son como aquella persona, como el hombre de la canción que vio la señal y no le prestó atención. No tuvo precaución. Cuando usted va por un camino, por una carretera, y aparecen las señales amarillas, eso quiere decir que usted debe reducir la velocidad, porque en esa vía hay unas obras, porque en esa vía hay un peligro que puede haber. Si usted no atiende esa señal, luego va a tener problemas.
Entonces, ¿quiénes son los necios? Los necios son los que viendo esas señales, los que viendo esas cosas que están pasando, los que recibiendo esa advertencia no hacen caso de ellas, sino que siguen común y corriente. Hoy en día el Señor nos está dando una cantidad de señales de que hay un peligro latente, de que hay un peligro para la familia, de que hay un peligro de que se viene una crisis grande, muy grande, para las próximas generaciones. Una crisis financiera, una crisis familiar. Son señales, son las luces amarillas que se están encendiendo hace rato. Pero yo sí les digo, mire, abran los ojos y presten atención. Dice el versículo 5, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y una vez más aparece aquí una palabra, oíd. Eso es como cuando hay algún tipo de señal sonora. Los que trabajamos en el mundo de la logística y hemos trabajado con máquinas montacargas y ese tipo de maquinaria, hay unas señales auditivas que usted y yo tenemos que reconocer. Por ejemplo, cuando la máquina va haciendo marcha atrás, la máquina suena. Tiene un pi, 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 pi que nos advierte que usted puede ser atropellado, que hay una máquina que está por ahí. Hay señales auditivas. Las alarmas, por ejemplo. Hay muchos lugares donde hay alarmas con alarmas para temblor de tierra, para tsunamis. Escuche. Cuando esa alarma suena, eso quiere decir que usted tiene que correr, tiene que ponerse a salvo. Y aquí nos está diciendo en el versículo 6, oíd, oigan, abran sus oídos, abran sus orejas, oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, dice el versículo 7, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Escuche, porque de parte de Dios vienen cosas rectas, vienen palabras que edifican. Dice, hablaré cosas excelentes. El libro de Proverbios son palabras excelentes, palabras que te sacan de la necedad, palabras que te sacan de la simpleza. Abra sus oídos. Usted que viene estudiando, que tiene la bendición de estudiar este libro de Proverbios conmigo, es una bendición. Y oiga, abra sus oídos para oír y para atender estas palabras. Dice el versículo 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. O sea, estas palabras que usted está recibiendo no son palabras malas, no son palabras que quieran lo malo para usted, son palabras que lo van a levantar. Dice ahí en el versículo 8 y en el versículo 9, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Todas son ellas rectas al que entiende y son razonables al que ha hallado sabiduría. Dice el versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Mire, aquí nos está hablando entonces en este versículo 9 y el versículo 10 que la sabiduría la desprecian aquellos que no entienden. La sabiduría la desprecian los que no entienden. Por eso dice, todas ellas son rectas al que entiende, al que tiene entendimiento. Por eso usted y yo, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé entendimiento para que todas estas palabras que estamos recibiendo aquí tengan un efecto positivo en nuestras vidas. Dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Ahora, ¿cómo hacemos para que usted
y yo entendamos estas palabras. Y más bien preguntémonos por qué muchas personas no entienden la palabra de Dios. Mire, en 1 Corintios, en el capítulo 2, 1 Corintios, el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y dice en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de dos tipos de personas. Y más adelante en el capítulo 3 nos habla de un tercer tipo de persona, el hombre carnal. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que no ha conocido a Dios. El hombre natural es aquel que no le ha entregado el control de su vida al Señor. Entonces, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Qué sucede? Que las cosas las va a entender el ser humano cuando le ha entregado el control de su vida al Señor. Solamente en ese momento que le entrega el control de su vida, que tiene arrepentimiento verdadero y camina con Dios, entonces ahí se convierte en un hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. Eso es lo que nos dice aquí. Hay personas que no entienden las palabras de sabiduría. Ahora, ¿qué hay que hacer para entender? ¿Qué hay que hacer para entender? Simplemente entregar el corazón. Mire, reconocer que somos pecadores. Para entender la palabra de Dios y para convertirnos en hombres espirituales, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Ninguno se salva. Todos hemos pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que unos hemos reconocido el pecado y nos hemos arrepentido y hemos abandonado nuestras antiguas costumbres. Entonces, el que se arrepiente y reconoce que el Señor Jesucristo murió en la cruz para traernos vida, para darnos vida en abundancia, entonces ese tiene arrepentimiento verdadero. Y ese se convierte en un hombre espiritual, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado por fe que el Señor murió por los pecados y le ha entregado el control de su vida a Cristo. Entonces se convierte en un hombre espiritual. Y el hombre espiritual ahora sí está capacitado, está habilitado para entender las palabras de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿usted en qué posición está? ¿Usted es un hombre espiritual o es un hombre natural? Usted que me está escuchando, ¿es un hombre o es una mujer espiritual? ¿Le ha entregado el control de su vida al Señor? ¿Se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y está caminando con el Señor? Porque le voy a decir una cosa. Si usted no ha hecho esto, no ha dado este paso, va a ser muy difícil que pueda entender y comprender y recibir la palabra de Dios en su vida. Hay muchas personas que leen la Biblia, que se sumergen en las Escrituras, pero no han entendido que para entenderlas tenemos que tener dar el paso del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento verdadero y aceptar por fe que el Señor murió por nuestros pecados, entonces nunca podremos entender la palabra de Dios. Porque de eso se trata. No se trata de leer y leer y leer y leer y llenarnos de conocimiento. No se trata de eso. Se trata de arrepentirnos, de tener un corazón verdaderamente arrepentido y dispuesto a cambiar. Y cuando usted da ese paso y está dispuesto a abandonar el pecado y a cambiar su vida o a permitir que el Señor cambie su vida,
Ahí va a tener un corazón habilitado para entender razones. Todas ellas, dice el versículo 9 de Proverbios, son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Dice el versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. El consejo que nos está dando aquí, mire, recibid enseñanza y no plata. La enseñanza es más valiosa que el mismo dinero o que las mismas riquezas materiales. La enseñanza y la ciencia son dos bienes mucho más valiosos. Y aquí viene el versículo 11, uno de los versículos que me gusta mucho, porque aquí establece una comparación. Y creo que es la primera que aparece en el libro de Proverbios, la primera de muchas. Yo las tengo aquí subrayadas y yo le invito a que usted, si está siguiendo el estudio con nosotros, también las subraye, porque van a aparecer muchas de estas. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Mejor es la sabiduría que las muchas riquezas. ¿Cuánto tiempo se nos va en la vida tratando de subsistir y de tener medios económicos? Usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo ha invertido usted en trabajo a lo largo de su vida. Yo le invito a que haga la cuenta. Son muchas horas. Imagínese si usted está cumpliendo una jornada de 8 horas diarias, por ejemplo. En una semana son 40 horas y a lo largo de 10 años, siguiendo esa misma cuenta sucesivamente, son 19.200 horas. O sea, imagínese, eso ya van sumando números, y esas horas, imagínese que si a usted se las están pagando a una buena paga, pues son mucho dinero. Entonces usted dedica muchas horas a trabajar, a ganar un dinero, a ganar un sustento mensual, y muchas veces a lo mejor el sueldo no nos alcanza o no le alcanza a muchos, entonces tienen que tomar trabajos extras, tienen que hacer horas extras para poder que el dinero llegue, para poder que hayan más recursos. Invertimos muchas horas, se nos van trabajando, madrugando, haciendo una labor durante muchos años. ¿Y por qué las hacemos? Porque necesitamos el dinero. Pero dice aquí en el versículo 11 que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella, no es de compararse con ella. Entonces, amados, ocupémonos más de adquirir la sabiduría. Si usted, por ejemplo, invierte mucho tiempo en ir a trabajar, en ir a laborar, a desempeñar una labor, invierta tiempo también en obtener sabiduría. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, estudiando la palabra, orando. En nuestra iglesia hemos desarrollado en las últimas semanas una estrategia. Y es que estamos orando a través de videoconferencia, a través del Meet. Estamos levantándonos todos juntos a orar los unos por los otros y a estudiar la palabra. Ocúpese de recibir la enseñanza. Dice aquí en el versículo 13, en el 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y dice el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal consejo y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová consiste en aborrecer el mal. Mire lo que está diciendo aquí. El temor de Dios es aborrecer el mal. No es suficiente con evitarlo. Es aborrecer.
¿Y qué es el mal? Mire, todo aquello que la Escritura te dice que es lo malo, aborrécelo. Todo lo que la Escritura dice que es lo malo. Mire lo que nos está diciendo el versículo 13, ya para terminar. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted dice que es temeroso de Dios, entonces lo primero es aborrecer el mal. Dice aquí, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La boca perversa, el que siempre está haciendo malos comentarios y hablando mal de todo, criticando todo, quejándose de todo. Mire, hay personas que siempre están quejándose. Si usted es uno de ellos, por favor déjelo ya. Hay personas que se están quejando por todo. Mire, en estos días en Europa, los que me están escuchando desde Europa, estamos viviendo unas olas de calor muy fuertes. Entonces hay personas que se quejan por el calor. Estamos viviendo temperaturas muy altas, superiores a 35 grados. Entonces, claro, estamos en verano. Este audio lo estamos haciendo en un tiempo de verano. Estamos en pleno verano. Entonces hay personas que se quejan del calor. Pero cuando llega el frío del invierno, que las temperaturas son muy bajas, entonces se están quejando por el frío. Y así, si llueve, se quejan. Si no llueve, se quejan. Si hay trabajo, se quejan porque el trabajo es mucho. Si no hay trabajo, se quejan porque no hay trabajo, etcétera, etcétera. Mire, aprendamos que el temor de Dios consiste en aborrecer el mal. ¿Qué tanto aborrece usted el pecado? Y quiero terminar con esto, con esta meditación. ¿Qué tanto aborrece usted el pecado? ¿Qué tanto aborrece usted? Aquí habla de la boca perversa. ¿Qué tanto aborrece usted la crítica, el quejarse, el murmurar? Esto tenemos que anularlo de nuestras vidas. Dice, la boca perversa aborrezco. Por último, mire, yo exhorto y motivo a todos los que están escuchando este audio que le conságrale tu boca a Dios. Piensa antes de hablar. Sé tardo para hablar, dice la Escritura. Piense. Incluso muchas veces decimos cosas que no tienen sentido. Necedades. No diga necedades. No diga tonterías. Piense también. Mire, hay personas que hablan o cuentan chistes de doble sentido. Eso no puede estar en nuestra boca. No puede estar en nuestra boca palabras vulgares, groserías, tacos, maldiciones. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene temor de Dios, corríjalo en su vida. Recuerde, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Vamos a corregirnos. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de corregirnos. Dice el verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Yo amo a los que me aman. Está hablando la sabiduría hecha persona. ¿Y quién es la sabiduría hecha persona? El Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces dice, yo amo a los que me aman. ¿Usted ama al Señor? ¿De verdad? Preguntémonos eso. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama la sabiduría? Y luego dice, me hallan los que temprano me buscan. Y esta palabra temprano, vamos a tomarla en dos sentidos. Vamos a tomarla en dos sentidos. El primer sentido, temprano, el primer sentido de temprano es madrugar. Dice, me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué tanto se levanta usted en la mañana a buscar a Dios?
¿Qué tanto se levanta usted en la mañana a buscar el rostro de Dios? A pedirle al Señor que le dé sabiduría y entendimiento. Dice, me hallan los que temprano me buscan. Pero también vamos a mirar esa palabra temprano desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de la juventud. Me hallan los que muy temprano en edad, muy jovencitos, me buscan. ¿Y a quién me estoy dirigiendo? A los niños y a los jóvenes. Ahora, no quiere decir que si usted tiene aquí 50 años, entonces pues no es para usted. No, sí, es para usted también. También es para usted. Pero principalmente, aquí se está dirigiendo, en el contexto del libro, está dando una serie de consejos de un padre hablándole a un hijo. Hablándole a un hijo pequeño, dándole una enseñanza. Y qué bueno que nuestros hijos desde muy pequeñitos puedan recibir estos consejos y puedan entender que necesitan la sabiduría de Dios, que necesitan entrar en el temor de Dios para poder corregir sus caminos y para poder ser exitosos en su vida. Qué bueno que temprano lo puedan entender. Dentro de muy pocos días, aquí en el sur de España, tendremos un campamento para jóvenes. Y nos encontramos con un fenómeno. Y es que muchos jóvenes no están motivados. Muchos jóvenes no quieren que se les hable de Dios. Prefieren irse de fiesta, de rumba, de botellón, a la playa, a sus juergas, a sus discotecas, antes de venir y meterse en el temor de Dios. Los padres somos los responsables de meter a nuestros niños, a nuestros jóvenes, dentro del temor de Dios. Tenemos esa responsabilidad. Yo les invito a que oremos y terminemos este tiempo. Padre Dios, gracias por regalarnos, Señor, esta meditación en este día. Gracias por permitirnos, Señor, en este momento meditar en tu palabra. Recibir de ti, Señor, palabras de sabiduría, palabras que nos fortalecen y nos levantan, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar en tu palabra sabiduría, cordura, equidad. Ayúdanos, Padre, a dejar de lado, a dejar atrás la necedad de la mente, la necedad de la boca, la necedad en las actitudes. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a recibir hoy palabras de sabiduría que nos edifican, que nos levantan, que nos llenan, que sacian nuestra vida y nuestro corazón. Padre, yo oro hoy para que seas tú permitiéndonos recibir esa excelencia de sabiduría en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos se abran para ver las señales que tú mismo nos estás dando, que tú mismo nos estás enseñando, mi Señor. Gracias por edificarnos hoy. Gracias por traer, Señor, a nuestras vidas esas palabras de sabiduría, de fe y de fortaleza en medio de nosotros. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si este audio ha sido de bendición para ustedes, pues yo les invito a que se suscriban al canal y a que le den me gusta al video. También invitarles a que vayan a nuestra página web www.irainternacional.com. Ahí encontrarán más información acerca de nuestro ministerio y acerca de la iglesia. Que Dios los bendiga y nos escucharemos en el próximo audio.